todas las mamás 360 que están conectadas. Yo soy mi Rosita y esto es nuestro segmento Maestra 360. Hoy les conversaré sobre un tema muy lindo que me apasiona mucho. Se llama los cuentos. Hablaremos sobre los tipos de cuentos y los beneficios que traen estos para nuestros hijos. Los cuentos han acompañado a la humanidad desde siempre y su papel es fundamental en la vida de los niños. Transmitidos de generación en generación, estos llevan siglos ayudando a los más pequeños a entender el mundo que los rodea, a entender sus sentimientos, las relaciones familiares, las dificultades o los dilemas que se pueden presentar en las historias y también a encontrar posibles soluciones a sus problemas. Aunque el mundo haya cambiado y la tecnología se haya apoderado de nuestra vida cotidiana, seguimos siendo igual de sensibles a la influencia de estos relatos. Empleamos los cuentos como un recurso sumamente esencial en la vida de los niños y este tiene múltiples finalidades. Por ejemplo, para entretenerlos, para enseñar a los niños, nosotros los docentes utilizamos los cuentos para poder transmitirle incluso algunos conocimientos. También para inculcarles valores, para despertar su interés y el amor hacia la lectura. Yo recurro a los cuentos para enseñar conceptos nuevos. A través de estos cuentos, a través de las historias, los niños también van a ir fomentando su capacidad de abstracción. No solamente van a entender los conceptos que aparecen en los cuentos que yo he elegido, sino también los valores que pudieran aparecer, porque generalmente siempre en una historia aparece un valor. Entonces es importante que los niños puedan vivenciar sus sentimientos ante el relato, manifestando de repente su interés, ¿no? Su simpatía sobre lo que está escuchando, o de repente su antipatía o rechazo sobre algún personaje que aparece en la historia. Los cuentos son una gran oportunidad para poder sentar las bases de una conducta moral o buena. Hay diversas clases de cuentos, pero vamos a dividirlos en dos grandes grupos, en cuentos tradicionales y en cuentos literarios. Dentro de los cuentos tradicionales están los que fueron transmitidos de generación en generación. Por lo tanto, son cuentos que se remontan a épocas pasadas o incluso a pueblos primitivos. Estos cuentos han sido recopilados por otros autores. Por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm, donde nos plasmaron las historias de Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Rapunzel, Hansel y Gretel. ¿Por qué estos cuentos son tradicionales? Porque los hemos leído en diferentes versiones y con diferentes finales. En cambio, los cuentos literarios surgen de un proceso de escritura formal y desde su origen fueron elaborados de forma escrita. Se van a reconocer los autores, la época en que se escribió y van a poseer una única versión, pero que puede verse esta alterada de repente por la traducción a otros idiomas o por las posibles adaptaciones al cine o al teatro. Dentro de este gran grupo de los cuentos literarios, vemos los cuentos que se desarrollan en diferentes temáticas. Por ejemplo, hay cuentos de terror, cuentos realistas, cuentos fantásticos, cuentos de aventuras, cuentos románticos, policiales, históricos, entre otros. Una clase de cuentos que me gusta a mí de forma muy particular y es que lo trabajo mucho dentro de mi hogar y también en mis talleres son los cuentos terapéuticos. Entonces, el objetivo de este tipo de cuentos terapéuticos es que la persona que escuche el cuento, en este caso son los niños, van a poder superar su problema, va a poder relajarse y también va a poder desarrollarse correctamente. Los cuentos terapéuticos tienen tres partes. Primero me familiariza con el problema. Después me va a permitir enfrentarme a situaciones o a dificultades sin miedo. Y finalmente me va a mostrar manera de superarlas. Es así que es un gran potencial para los niños. ¿Por qué? Porque a los niños les va a permitir a través de estos cuentos poder trabajar con su problema.
Les va a permitir también enfrentarse a él sin miedo y van a conocer los métodos para lidiar con estas situaciones complicadas. A continuación les voy a decir algunos de los beneficios que tienen los cuentos en nuestros hijos. Primero, que contar un cuento en familia va a reforzar los lazos afectivos entre los miembros. También va a ayudar a desarrollar la imaginación y la creatividad en tu niño, una herramienta muy importante para su desarrollo. Ayuda a descubrir y entender mejor el mundo que los rodea. Si nosotros leemos cuentos en las noches a nuestros hijos, esto va a fomentar el amor hacia la lectura y más adelante el hábito lector. Algo muy importante también en la vida de nuestros hijos. Los cuentos tienen un papel importante también en el desarrollo del lenguaje. Enriquecen el vocabulario, ayudan en la capacidad de la comprensión y expresión y también contribuye a la adquisición de la lengua materna. Los cuentos también favorecen a la expresión no verbal, cuando los niños van a descubrir o van a observar en las personas que cuentan el cuento sus gestos y sus dramatizaciones. Los cuentos también van a ayudar a identificar, como ya les expliqué anteriormente, a expresar sus sentimientos y emociones. Ahora que ya sabemos la gran importancia y los beneficios que tienen los cuentos en la vida de los niños, es importante mantener en el hogar una rutina de leerles o contarles cuentos en su día a día. Esta será una oportunidad de comunicación, de entretenimiento, de afecto y de aprendizaje. Espero que este tema les haya gustado mucho, como a mí me apasiona, y nos vemos la próxima semana en nuestro segmento Maestra 360. No olvides de seguirnos en las redes de Mamá 360 y Mi Rosita. Nos encontramos en Facebook y YouTube. ¡Gracias!